Bueno, vamos a ir a un tema que recientemente teníamos en el reporte que nos hacía Raúl Sepúlveda, que es la decisión tomada por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que dictó finalmente hoy los veredictos condenatorios contra el ex senador Jaime Orpiz y la exdiputada Marta Isasi. Esto por los delitos cometidos en el caso Corpesca. Queremos analizar la decisión tomada por la justicia. Tenemos contacto hasta ahora con el ex fiscal Carlos Gajardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Viviana. Buenas tardes. Podríamos decir que este es un caso emblemático en cuanto al financiamiento irregular de la política y además también muy extenso. Estamos hablando de 5 años, 6 meses que duró finalmente todo el trabajo que se hizo desde que empezaron a surgir las primeras alertas de este financiamiento y sobre todo estas boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados y la vinculación con esta empresa. Pero sin duda que llama la atención la decisión tomada, porque aquí finalmente hay delitos que se pudieron constatar, como fue el cohecho, el fraude a un fisco, pero hay otros también que tienen que ver con los delitos tributarios de los cuales no hubo una, podríamos decir, resolución en este caso. Y ahí, por ejemplo, surge nuevamente lo ocurrido con el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en primera instancia, ¿cuál es su reflexión respecto a lo conocido hoy en este caso? Viviana, yo quisiera ver el vaso medio lleno, que en este caso me parece que es lo más importante. Este es un fallo histórico, es primera vez en nuestro sistema jurídico que se condena a dos parlamentarios por delitos de corrupción. Esto es por haber recibido dineros, por haber finalmente ejercido su cargo y favorecido en la tramitación de leyes a una determinada empresa, en este caso a la empresa Corpesca, que también, recordémoslo, fue condenado. Dentro de los delitos, los más importantes, que me parecía a mí eran los que se estaban juzgando, era sin duda el delito de cohecho, es decir, poder acreditar que había ocurrido esta conducta de que un particular le había pagado a parlamentarios para recibir dinero. Luego el fraude al fisco. Además del cohecho, se condenó a Jaime Orpiz porque hizo triangulaciones para quedarse con dineros de las asignaciones parlamentarias a través de diversos asesores. Y un tercer capítulo tenía que ver con delitos de carácter tributario que en esta magnitud me parece que era el de menor importancia y que por motivos que habrá que discutir, ¿no es cierto?, finalmente fueron desestimados. ¿Eso podría cambiar a partir de lo que informó el Servicio de Impuestos Internos, que está evaluando la presentación de las querellas? Eso habría ocurrido, pero vuelve a insistir en este punto a partir de la resolución de la justicia. Bueno, este caso respecto a la situación tributaria pone de manifiesto la extraordinariamente grave, diría yo, cambios de criterios que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos a partir de las presiones que sufrió del mundo político. Hay que recordar que tradicionalmente los delitos de este tipo, las facilitaciones de boletas falsas para que otros contribuyentes rebajen su carga tributaria, han sido perseguidos y hay diversas causas en que tradicionalmente estos delitos se investigaron y se persiguieron. A partir del año 2015, cuando estos delitos se comienzan a descubrir en la política, ocurrió una intervención del Servicio de Impuestos Internos. El gobierno de entonces, de la presidenta Michelle Bachelet, le pidió la renuncia al director de la época, Michel Llorrat, y al subdirector jurídico, Cristian Vargas, que habían llevado adelante estas querellas. Y a partir de ese entonces, el Servicio de Impuestos Internos fue bastante más mezquino con la presentación de querellas. Nunca más se volvió a presentar querellas, por ejemplo, en contra de empresas determinadas. Bueno, este zigzagueo que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos obviamente influye finalmente en lo que deciden los jueces. Los jueces tampoco, creo, les gusta estar de alguna manera sujetos a los vaivenes que tiene el Servicio de Impuestos Internos, y es evidente que si hay que sacar una conclusión respecto de esto, yo creo que hay que instar porque los delitos tributarios sean de acción penal pública, y dos, por establecer efectivamente autonomía en el Servicio de Impuestos Internos y no que esté sujeto al gobierno de turno. Abogado, y ahí cuando, por ejemplo, hoy la resolución que dio a conocer la magistrada Doris Campo, quiero decir, lo manifiesta y dice que a juicio de los sentenciadores del Ministerio Público se carece de la legitimación activa para acusar en esta instancia porque no se ha ejercido la acción penal del Servicio de Impuestos Internos, y esto debía someter la acusación en su defecto o lo tenía que hacer el Consejo de Defensa del Estado. Entonces también eso queda establecido en el veredicto que se va a conocer en el día de hoy. ¿Puede marcar un punto también que se haga este planteamiento con respecto al rol del Servicio de Impuesto Interno? Yo diría que es algo que está ya a esta altura suficientemente zanjado. Lo Ya. que sí distinguía de que hay una situación diversa respecto de Marta Isasi, en que efectivamente se reprocha
el que el Servicio de Impuestos Internos Sí, no haya hace presentado mención a Martí Sassi en lo que le acabo de leer, sí, es en ese caso. no haya perseverado, versus la situación de Jaime Orpi, en que Sí. el Servicio de Impuestos Internos sí mantuvo la acusación, y ahí la absolución, en un voto dividido, dos votos contra uno, dice más bien con que, a juicio de los sentenciadores, en este caso no se acreditó totalmente el dolo necesario por parte, en este caso, de Orpiz para cometer el delito, que es un asunto que ha sido bien controvertido. En su momento, la Corte Suprema, cuando desaforó a Moreira, se pronunció sobre esto mismo, a Iván Moreira, el senador, y en un voto también dividido, 9-8, lo desaforó. Es decir, lo que quiero señalar con esto es que es un tema que se ha discutido bastante, hay distintas posiciones, y por lo tanto una de las posibilidades era efectivamente la absolución por el delito tributario, pero en el caso de Jaime Orpiz no tiene que ver con alguna inacción del Servicio de Impuestos Internos, sino que lo que me parece a mí es que en general el zigzagueo que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos en estas causas ha terminado debilitando su posición como persecutor, como persecución de los delitos tributarios ante los tribunales de justicia. Claro, y en esta investigación queda claro el rol trascendental que tiene cuando persevera y toma una definición clara de perseguir este tipo de delitos. Pero otra cosa que llama la atención es que finalmente la lectura de la sentencia va a ser en abril del próximo año, el 16 para ser más precisos, y escuchábamos al abogado, a la defensa del ex senador Orpiz, que decía que es posible la sustitución de penas, que no haya una pena privativa de libertad. Es interesante también analizar, a su parecer, abogado, qué puede ocurrir con finalmente el veredicto, que se tome la sentencia, que puedan cumplir ya dada a conocer la culpabilidad en estos delitos. Mire, el delito más grave por el cual ha sido condenado Jaime Orpiz en materia penal, a mí me parece que el más grave es el cohecho, ¿no? Pero por estas deficiencias que tiene nuestra legislación, tiene una menor pena que el fraude al fisco. Pero el fraude al fisco tiene una pena muy alta, tiene una pena de 3 años y 1 día por cada delito, y fue condenado por 6 delitos. Por eso, lo que la ley hace es que en ese caso se permite que se aumente en un tramo la pena, y el delito entonces va desde los 5 años y 1 día hacia arriba, solo por el delito de fraude al fisco, entendiendo que son 6 delitos. Y el delito de cohecho tiene una pena de 541 días hacia arriba, son 2 delitos, también se puede llegar a una pena por 3 años respecto de ese delito. Hay que considerar las circunstancias atenuantes que pueda tener, por supuesto, el señor Orpiz, reprochable de conducta, sin duda. Diría que las demás están en discusión, es algo que va a tener que resolver el tribunal en su sentencia de abril, pero lo que a mí me parecería obviamente impresentable es que ante hechos tan graves como los que se han condenado el día de hoy, por los cuales se ha dictado veredicto el día de hoy, tuviéramos una sentencia que estableciera una pena privativa de cárcel que no guardara relación con esta gravedad. Es decir, si estamos condenando a una persona, a un ex senador de la República, por haber defraudado al Estado en 6 oportunidades y por haber permitido coimas en 2 ocasiones de una empresa, en este caso pesquera, para la tramitación de la ley de pesca, a mí me parece que el tribunal tiene que ser muy estricto, que son hechos extraordinariamente graves, y actuar en consecuencia. Me parece que aquí tiene que haber una pena obviamente privativa de libertad. Pero usted también analiza que probablemente puede existir esta posibilidad a la cual está apelando un poco la defensa, que es una sustitución a esa pena, que no haya una privación de libertad. Yo no lo veo posible por los marcos penales. A mí me parece que la pena tiene que ser superior a 5 años y 1 día, y en ese caso no es posible sustituir la pena. Abogado, también es importante y trascendente por lo significativo de la resolución tomada en el día de hoy, lo que puede ocurrir con una empresa como Corpesca, que es acusada de soborno. ¿Cuál es su parecer? Porque aquí finalmente, claro, lo más grave obviamente se entiende que a parlamentarios sean sobornados en un contexto de además también una empresa velar por sus intereses en la legislación, pero también el rol obviamente de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo ve la decisión de la justicia de efectivamente comprobar el soborno y qué implica eso para una empresa como fue en este caso para Corpesca? Bueno, también en esa parte, Viviana, este es un fallo histórico. Esta es la primera condena que se dicta en Chile en un juicio oral a una empresa, a una persona jurídica. Este sistema fue reformado en Chile en el año 2009, hace 11 años, y desde a partir de esa fecha las empresas pueden ser condenadas cuando sus altos ejecutivos participan en determinados delitos en que la empresa se beneficia. Eso fue lo que se dictaminó el día de hoy, que la empresa Corpesca
una de las empresas de uno de los grupos más económicos más importantes de nuestro país, el Grupo Angelini, una de las más grandes pesqueras de nuestro país, se benefició por los actos que un alto ejecutivo, su gerente general Francisco Mujica, hizo cometiendo soborno en contra o relacionado con Jaime Orpis, y sin que existiera al interior de la empresa mecanismos que impidieran que este delito se cometiera. Esos son todos los requisitos que establece la ley 20.393 para que la empresa pueda ser condenado, y eso es lo que hoy día, y en esa parte también el veredicto es muy importante, también marca un precedente, también hace historia este fallo en eso, la primera vez que sucede en nuestro país, y yo diría que debiera establecer un cambio de conducta en lo que ha ocurrido acá respecto a la empresa. A mí me gustaría, por ejemplo, que existiendo nuevas autoridades, nuevos ejecutivos en Corpesca, se hiciera un mea culpa público, se hiciera un reconocimiento de la ocurrencia de estos hechos, se comprometiera a la empresa que estos hechos no ocurrieron nunca más, porque hasta acá se ha escudado legítimamente en la presunción de inocencia, es decir, nada hasta acá se ha acreditado judicialmente. Bueno, hoy día eso cambia, hoy día se ha terminado la presunción de inocencia, hoy día se ha establecido la culpabilidad también de la empresa, y es el momento en que opere la responsabilidad social empresarial. Y tanto la empresa como los gremios que agrupan a las empresas creo que debieran hacer una reflexión importante, pública, respecto a lo que este fallo significa para la empresa Corpesca y para el mercado empresarial en general. Sí, esa señal pública es bien importante y decidora. Recordemos que muchos de los temas de los cuales estamos en este momento como país discutiendo, hay obviamente esta sensación de la ciudadanía de impunidad de grupos poderosos, como puede ser una empresa, como puede ser un parlamentario. Y por eso mismo también a algunos les llamó la atención por qué recién la sentencia se conoce en abril. ¿Podría ir, aunque sea una cosa más bien técnica, plantearnos cuál es la razón de tanto tiempo entre lo que se va a conocer en el día de hoy y finalmente conocer cuáles van a ser las penas en el mes de abril del próximo año? Bueno, la ley establece plazos muy acotados para que se dicte el veredicto y la sentencia. El veredicto debe ser dictado en 24 horas. Por eso es que el juicio concluyó ayer y en las 24 horas siguientes, hoy día, se dicta el veredicto. Y luego se concede un plazo de 5 días para dictar sentencia, pero ampliables un día cada 2 que ha demorado el juicio. Y este juicio es el más extenso que ha tenido nuestro sistema. Comenzó, Viviana, en marzo del año 2019. Claro, hubo interrupciones que tienen que ver con el estallido social y con la pandemia que hicieron que se demorara más de la cuenta. El juicio estaba previsto que durara 6 meses y terminó durando 1 año y 8 meses. Y es por esta extensa duración que la ley habilita a que la sentencia pueda tomarse más tiempo, y por eso se puede conocer solo en el mes de abril del año 2021, y yo coincido con usted que es muy relevante, sobre todo a partir de lo que ha sucedido en Chile en los últimos meses, que las señales que se den por parte de los tribunales de justicia estén en concordancia. Ha habido mucha crítica de la desigualdad de las personas NN frente a la judicatura, lo que sucedió en general en otros casos semejantes, en el caso Penta, que esto terminó con clases de ética, etcétera, y por lo tanto creo que aquí hay una responsabilidad muy relevante también de la judicatura de dar señales de una cosa muy sencilla, que cuando hay delitos tan graves como los que hoy día ya se han determinado, se han establecido, las sanciones que se establecen tienen que guardar relación. Si eso es lo que se pide, proporcionalidad. A hechos graves, sanciones graves. Me parece que eso debiera ser la norma en nuestro país, e intentar de una vez por todas comenzar a recuperar la confianza que la ciudadanía debe tener en su sistema de justicia. Abogado, le agradecemos muchísimo el tiempo para recoger reacciones a lo ocurrido en el día de hoy. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias a usted, Diana, por la invitación. Buenas tardes.